indicaciones clínicas. Vamos a tener aspiración, atelectasia, bronquiectasia, bronquitis, derrame pleural, disnea, edema pulmonar, embolia pulmonar. Proyección PA de tórax. Los factores que vamos a utilizar va a ser un KB de 100 a 125, un foco grueso de 200, un receptor de imagen de 14 por 17. La posición del paciente va a ser erecta con los pies ligeramente separados y el peso distribuido en ambos lados. El receptor de imagen va a estar perpendicular al rayo central y el rayo central va a estar centrado en el plano medio sagital a nivel de T7. En caso de que el paciente se encuentre en silla de ruedas o no pueda ponerse en pie, el paciente va a estar sentado en la camilla o en una silla y con los bordes sobre ello, y el receptor de imagen va a estar perpendicular y el rayo central va a estar en el plano medio sagital a nivel de T2 por debajo de la vértebra prominente. Las principales estructuras que vamos a poder visualizar van a ser los vértices, los ángulos costofrénicos, la tráquea, el corazón y los grandes vasos. Proyección lateral de tórax. Los factores que vamos a utilizar van a ser de un KB de 100 a 130, un foco grueso de 200 y un receptor de imagen de 14 por 17. La posición del paciente va a ser erecta con el lado izquierdo contra el receptor de imagen. En caso de que el paciente esté en camilla o no se pueda levantar, vamos a proporcionarle una silla de ruedas y lo realizaremos ahí. El rayo central va a ser perpendicular y va a estar centrado en la región torácica a nivel de T7, de 8 a 10 centímetros por debajo de la escotadura yugular. Las principales estructuras que vamos a poder ver es el vértice, el cuerpo del esternón, el diafragma, la costilla posterior es el corazón y el ángulo costofrénico posterior. Proyección AP de tórax. Las indicaciones va a ser determinar los espacios o niveles hidroaéreos y los derrames pleurales. Los factores que vamos a utilizar va a ser de 100 a 125, un foco grueso de 200, un receptor de imagen de 14 por 17. En la posición del paciente va a estar en decúbito supino sobre la camilla. Si es posible, vamos a proporcionarle una cabecera para la cabeza, obviamente. El receptor de imagen va a ser perpendicular al rayo central y el rayo va a estar centrado caudalmente hasta que esté perpendicular al receptor del eje longitudinal del esternón a nivel de T7, de 8 a 10 centímetros por debajo de la escotadura yugular. Las principales estructuras van a ser el vértice, los ángulos costofrénicos, tráquea, corazón y tórax óseo. Proyección AP de tórax de cúbito lateral. Las indicaciones van a ser hidrotórax, neumotórax. Vamos a contar con los factores de un KB de 110 a 125, un receptor de imagen de 14 por 17 y un foco grueso de 200. La posición del paciente va a ser de costado sobre el lado derecho para el decúbito lateral de derecho o izquierdo para el izquierdo. Vamos a extender el mentón y los brazos levantados por encima de la cabeza. El rayo va a estar horizontal y dirigido al centro del receptor de imagen a nivel de la escotadura yugular. Las principales estructuras que vamos a visualizar va a ser el pulmón, el corazón y el nivel hidroaéreo. AP lordótica de tórax. Las indicaciones van a ser descartar calcificaciones y masas por debajo de las clavículas. El posicionamiento del paciente va a estar de pie a unos 30 centímetros del receptor de imagen e inclinado hacia atrás. El rayo central va a ser perpendicular con respecto al receptor de imagen y va a estar centrado en la región medial del esternón. Las principales estructuras van a ser los campos pulmonares, clavícula y corazón. Oblicua anterior de tórax. Las indicaciones van a ser trastornos de campos pulmonares, la tráquea y algunas estructuras del corazón, así como grandes vasos. El posicionamiento del paciente va a ser erecta con una rotación de 45 grados, incluyendo el hombro. El rayo va a ser perpendicular, dirigido a nivel de T7, 8 centímetros por la escotadura yugular y por debajo del nivel de la vértebra prominente. Las principales estructuras visualizadas van a ser el vértice, la tráquea, el hemidiafragma, el corazón y el ángulo costofrénico. Tórax óseo. Oblicuo anterior de esternón. Las indicaciones van a ser patologías del esternón, fracturas o procesos inflamatorios. Los factores técnicos van a ser un KB de 70 a 80, un foco grueso de 200, un receptor de imagen de 10 por 12. La posición del paciente va a ser en bipedestación o semidecúbito prono con una ligera rotación del brazo. El rayo va a ser perpendicular al receptor de imagen y va a estar dirigido hacia el centro del esternón, 2,5 centímetros por encima de la línea media o en medio del camino entre la escotadura yugular y la apófisis sifoide. Las principales estructuras visualizadas van a ser la clavícula, la articulación esternoclavicular, el maniobro, el cuerpo del esternón y la apófisis sifoide. Proyección lateral derecha e izquierda de esternón. La indicación principal va a ser pectus excavatum. Los factores técnicos van a ser un KB de 65 a 80, un foco grueso de 200, un receptor de imagen de 10 por 12. La posición del paciente va a ser en bipedestación o en decúbito lateral. El rayo va a ser perpendicular al receptor de imagen y se va a dirigir al centro del esternón en medio del camino entre la escotadura yugular y la apófisis sifoide. Las principales estructuras visualizadas van a ser el manubrio, el ángulo esternal, el cuerpo y la apófisis sifoide. En la proyección a los oblicuos anteriores vamos a poder visualizar la clavícula derecha, la articulación esternoclavicular derecha y el manubrio. Proyección AP de costillas por encima o debajo del diafragma. Las principales indicaciones van a ser patologías de costillas, fracturas o procesos neoplásticos. Los principales factores van a ser un KB de 70-80, un foco grueso de 200, un MS de 60-80, un receptor de imagen de 14 por 17. El posicionamiento del paciente va a ser en bipedestación o en decúbito supino. El receptor de imagen va a ser perpendicular al rayo central y el rayo central va a estar centrado de 8 a 10 centímetros por debajo de la escotadura yugular a nivel de T7. Proyección para costillas anteriores por encima del diafragma. Los factores técnicos van a ser el mismo. La posición del paciente va a estar en decúbito prono o en bipedestación con los brazos a los lados. El rayo va a ser perpendicular al receptor de imagen y va a estar centrado en T7 de 18 a 20 centímetros por debajo de la vértebra prominente, como en la proyección de PA de tórax.
Proyección AP o PA de costillas unilaterales. Las indicaciones van a ser: la proyección se va a obtener para mostrar un traumatismo específico de un lado de la cavidad torácica. Los factores técnicos van a ser un KB de 90-100, un MS de 60-80, un foco grueso de 200, un receptor de imagen de 88/10. La posición del paciente va a ser en bipedestación para las costillas y en decúbito supino para las costillas por debajo del diafragma. El rayo va a ser perpendicular al receptor de imagen y va a estar centrado a la mitad del camino entre el plano medio sagital y el borde externo de las costillas. Aproximadamente debe de estar unos 4 centímetros por encima de los hombros. Proyección oblicuo posterior y anterior de costillas axilares. La posición del paciente va a ser en bipedestación para las costillas por encima del diafragma y en decúbito supino por las costillas debajo del diafragma. El rayo va a ser perpendicular al receptor de imagen y va a estar centrado en medio del camino entre el borde lateral de las costillas y